con áreas muy extensas y profundas del cerebro. Lo que nosotros vamos a ver aquí realmente es una cosa de poquito. Me refiero de poquito con respecto a todo lo que tiene que ver la visión con el sistema nervioso general, más en nosotros los primates, que somos unos seres visuales. Ustedes han escuchado la expresión que una imagen vale más que 1000 palabras. Esa expresión es un arquetipo universal. ¿Qué son los arquetipos universales? Son eventos, cosas, expresiones o conductas que surgen en todos los lugares del mundo como que al mismo tiempo, sin que una cultura se lo hubiera contado a otra. O sea, aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras es una expresión que prácticamente nació en todas las culturas. ¿Por qué? Porque hace parte como de ese colectivo universal, como de ese pensamiento universal que a través de la observación ha notado desde muy antiguo, que realmente nuestra inteligencia es visual. Y en ese sentido, muchachos, les pido que pongamos realmente, verdad, mucha atención a este temita de hoy. Además, ustedes han escuchado que las mujeres son muy intuitivas. Y yo alguna vez les había dicho a los del N3, se los digo a ustedes todos, nunca le vayan a mentir a una mujer mirándola a los ojos. Claro que si desvían la mirada, peor para los mismos. Mejor dicho, no les mentir. Sí. Por teléfono tal vez, o por internet. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres son capaces de pillarse gestos sutiles, movimientos sutiles, pero especialmente periorbiculares, alrededor de la órbita. Movimientos sutiles y expresiones diferentes en la dilatación de la pupila o en la contracción de la pupila, en el brillo de los ojos, y eso es muy inconsciente, que delatan la realidad, porque de alguna manera eso está conectado con el sistema límbico. Ustedes recuerdan que el sistema límbico es el sistema de las emociones. No lo han visto todavía, pero saben que es el sistema de las emociones, ¿cierto? Listo. Por eso, muchachos, si eso tiene tal magnitud, imagínense lo que los ojos significarían para la medicina interna, que es realmente el purismo de la medicina, o para las enfermedades en general, ¿no? ¿Cuántas enfermedades tienen su expresión en los ojos? Una diabetes, una hipertensión arterial, se le puede hacer un seguimiento perfectamente con un punto de ojo. Con ese pequeño preámbulo, muchachos, entonces miremos lo siguiente. Ser un buen médico o una buena médica implica ser un excelente detective, o sea, tener esa inteligencia al más puro estilo de Sherlock Holmes, de seguir una pista tras otra, tiene tal manchita aquí, la pupila está contraída aquí y al otro lado no, tal cosita, y entonces es como siguiendo las pistas del asesino, de la presunta enfermedad, hasta decir el asesino es tal, la enfermedad es tal y está ubicada en tal parte, ahí se está escondiendo. La verdadera medicina es un detectivismo. El mismo nombre popularmente, digamos, se ha digamos, mencionado como una bandera, el ojo clínico. El buen médico es el que tiene un ojo clínico. Cuando un paciente llega al consultorio, por ejemplo, si un paciente le llega a ustedes a urgencias, sudando frío, con una cara de angustia que se le nota por encima, una cara de angustia impresionante, que obviamente la notan más fácil las mujeres porque tienen más inteligencia y perspectiva que nosotros los hombres, pero con una cara de angustia que igual uno la nota también, sudando frío, caminando, respirando con dificultad, con el tronco medio encorvado, le hace flexionado hacia adelante, y con la mano izquierda aquí en el pecho. Si ustedes se ponen a entrevistarlo, lo están matando. Si ustedes se ponen a preguntarle, venga, ¿cómo se llama? ¿Qué le pasó? Porque es un paciente que probablemente tiene segundos de vida. Es obvio que trae el infarto cardíaco en la mano y tiene segundos de vida. Entonces depende, si ustedes se van a sentar así con protocolos, venga, espera un momentico, prendo el computador para hacer la historia clínica, llamen a la funeraria, ¿no? Entonces, depende del ojo clínico realmente ser buen médico. El mejor médico no es el que saque 4 con 8 y 5. Ese es el que va a competir más en un mundo probablemente engañoso, que le va a dar de pronto las mejores posibilidades. Ahora, una persona de 4 con 5 y 5 puede, y generalmente puede, es así, ser un excelente médico, pero no quiero decir que sea la condición sine qua non para ser un excelente médico. Hay veces que uno se encuentra, y a todos ustedes va a pasar, todos ustedes van a vivir esta experiencia y se acordarán de mí, que llevarían a su papá o a su mamá con mucho más confianza
a muchos compañeros que fueron compañeros de 3 que a muchos compañeros que fueron compañeros de 4 con 8. Y lo van a ver en la práctica. Porque van a ver que es que la medicina no es lo que la universidad nos dice. Por eso es gran error, y pueden decir que yo lo dije, porque tengo una pelea casada con eso, de crear ese concepto mental que me parece a mí tan degradante y tan peligroso de las competencias, de competir, de que hay que competir. Y eso nos mete en una carrera absurda. No se trata de eso, muchachos, se trata de desarrollar la inteligencia intuitiva, la inteligencia detectivesca. Y la mejor inteligencia se desarrolla a través de la visión, porque somos primates, y los primates, nuestra inteligencia es visual. Entonces, ustedes miran, por ejemplo, a una persona que les llega a la consulta, ustedes saben que obviamente hay un ángulo externo y un ángulo interno del ojo, o sea, un ángulo lateral y el ángulo medial. Que el ángulo lateral es cerradito, en tanto que el ángulo lateral, todo el mundo se lo ha visto en el espejo toda la vida, es más digamos, tiene un fondo, y ese fondo se llama el lecho lacrimal. Este fondito que no existe aquí afuera, este fondito se llama lecho lacrimal. Por regla general, de acuerdo a las diferentes culturas, el ángulo externo o el ángulo interno están entre sí en diferentes posiciones. Si ustedes ven, por ejemplo, una persona que tiene los ojitos un poquitico rasgados, pues puede ser una persona obviamente de raza amarilla, puede ser una personita que tiene un síndrome de Down en alguna medida, en fin. Pero entonces todo eso nos tiene a nosotros que dar criterios. Pero básicamente lo siguiente, ustedes ya vieron histología y esto va a facilitar mucho la cosa. Entonces ya vieron qué es el iris. Ustedes se acuerdan que el iris es como si fuera una ruanita, pero una ruana redonda, y el huequito de la ruana en la mitad también es redondo, y ese huequito se llama la pupila. La pupila es una nada, es simplemente un espacio, pero realmente no es nada. La pupila no es una estructura como tal, es el hueco de la ruana. Y el hueco de la ruana que me permite ver el fondo. ¿Por qué el fondo lo veo oscuro? Porque obviamente la luz está afuera y la cavidad del fondo pues no tiene lamparitas. Entonces, sencillamente por eso el fondo lo veo oscuro. Pero, básicamente, ustedes recuerdan que todo esto está cubierto por una lente que se llama la córnea. Se llama la córnea, una lente que formaría una cúpula sobre el iris. Y se acuerdan que el iris es el que le da el color a los ojos, ¿vale? Bueno, ¿a qué viene este cuento? A que a través de la córnea yo estoy viendo el iris. Miren que este es un fotógrafo que obviamente es un fotógrafo especializado. ¿Cómo sabemos que es un fotógrafo especializado en fotografía médica, científica médica? Por el reflejo. Examen de admisión, claro. Interpretación de imágenes, inteligencia visual, que es lo que yo quiero que forcen aquí. Claro, porque el fotógrafo se preocupó en que quedaran estos reflejitos aquí. Un truquito que hizo con la cámara y todo lo demás. ¿Con qué fin? Con el fin de resaltar que es que no estamos viendo directamente el iris, sino que hay un lente que lo cubre. Una jugada inteligente, por supuesto, del fotógrafo, pero que obviamente es un fotógrafo profesional, experto en fotografía médica. Entonces, que a través de la córnea yo estoy viendo el iris. Pero ¿qué significa esta imagen? Que en términos generales yo debo ver el iris siempre cubierto por arriba. Si se ve descubierto, ya, si yo logro notar la redondez del iris por debajo del párpado superior, ya estaríamos hablando probablemente de una patología. ¿Qué patología? Cuando ustedes vean endocrino, van a ver, por ejemplo, un hipertiroidismo. Los hipertiroidismos típicamente generan exoptalmos. O sea, como hay una fibrosis retrolenticular, bueno, ese término lo veremos después, se forma algo desde atrás que empuja el globo ocular hacia adelante, entonces el ojo es protruido. Los ojos protruidos, eso se llama exoptalmos. Y entonces con ese exoptalmos, si de pronto eventualmente podría ver la parte de arriba, el resto no tendría por qué verse. La parte de abajo también está tapadita, pero puede estar destapada, es normal. Pero si está tapadita, en todo caso siempre es menor de lo que está cubierto la de arriba. Son detallitos que parecen bobos, pero para la semiología médica, que es lo más hermoso que hay en la medicina, porque es el secreto, como las lecciones del detectivismo médico, eso es la semiología, o sea, aprender a diferenciar un detallito aquí y un detallito acá que me van conduciendo al criminal, que es la enfermedad, en fin. Entonces, para la semiología médica es fundamental eso. Recuerden que el resto del globo ocular, suponiendo que este micrófono fuera el globo ocular, el resto del globo ocular estaría protegido por la esclerótica. La esclerótica sería entonces la membrana más fuerte, más resistente y la más externa de todas. Y la esclerótica sería aquí blanquecina, ¿se acuerdan? Obviamente por delante no hay esclerótica, la esclerótica llega hasta un punto
donde termina formando como un hueco, como una redondez, porque a partir de ahí nace la córnea. En otras palabras, muchachos, la esclerótica sigue el contorno de la córnea, no está cubriendo la córnea, por supuesto. La esclerótica. Listo, muchachos. Perdón, se me olvida. Alguien que me vaya a pasar por allá. Pero si ya tiene los ojos azules, azul miel, color azul miel. Normal que se vea. Oh, que está cubierto por Ricardo. Uno puede sospechar algo, pero tampoco puede determinarlo. Pero por eso podemos sospechar una característica Bueno. Bueno, muchachos, entonces, esa es la segunda, pásame la anterior, ¿sí? Sí, bueno, la segunda, ok. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, muchachos? Hacemos eversión del párpado superior y del párpado inferior. Y miren que corroboramos eso. Es más difícil que se vea la redondez arriba del iris levantando el párpado superior. En cambio, abajo es muy fácil, porque puede verse en términos, simplemente mirando de frente, como puede estar ligeramente cubierto. Y es normal. Ok, muchachos. Lo otro que tenemos entonces es lo siguiente. Para ustedes les quedó claro que es la esclerótica, ¿cierto? Ahora en la clase de histología, ¿cierto, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ok. Entonces, la esclerótica está cubierta por una especie de contacto transparente que se llama la conjuntiva. Pero resulta que la conjuntiva cubre la esclerótica, pero no toda la esclerótica hacia atrás, sino la parte de adelante de la esclerótica, la parte que es visible. No sigue ese huequito hacia allá y hacia arriba, no. Únicamente cubre toda la esclerótica, pero hasta el límite con el párpado. Eso quiere decir lo siguiente, muchachos. Aquí tendríamos el párpado inferior, que la esclerótica está siendo cubierta por la conjuntiva, pero la conjuntiva aquí a este nivel se dobla para cubrir la parte interna del párpado. Hagan de cuenta entonces que sería mi camisa. No va a ser striptease, tranquilos, no apaguen y prendan la luz despacio. Bueno, si voy a ellos tenganme la niña. Entonces, vamos a suponer que mi diestra sería la esclerótica, ¿cierto? La camisa sería la conjuntiva cubriéndola, pero luego la esclerótica dobla. ¿Y dobla para qué? Para pegarse al párpado inferior. Eso quiere decir que aquí se forma una zanjita. Esa zanjita, que sería esta zanjita de acá, se llama fondo de saco conjuntival. La que dobla es la esclerótica. No, la conjuntiva, yo dije la esclerótica. No, perdón, sí, un lapsus. De nuevo, entonces mi camisa sería la conjuntiva. La conjuntiva se está pegando a la esclerótica, pero se pega no para seguir toda la redondez hacia atrás, sino a un punto donde se dobla. De tal manera que se dobla para que la otra lámina de la conjuntiva, se pegue al párpado. Que sería entonces, aquí cuando dobla y se pega al párpado, de tal manera que en el fondo se forma un canalcito. Este canalcito que hay aquí. Y este canalcito que hay acá se llama fondo de saco conjuntival. Como lo mismo va a ocurrir en el párpado superior, sobre el párpado superior, entonces se llama fondo de saco conjuntival inferior, y el de arriba sería fondo de saco conjuntival superior. ¿Vale? Siguiente, por favor. O sea que aquí tendríamos el fondo de saco conjuntival superior. Realmente no aquí, allá, realmente no lo estamos viendo, porque como dijimos, es más difícil vertir hacia arriba, porque el globo ocular está más hacia la parte de arriba que hacia la parte de abajo. Pero en el fondo, la conjuntiva dejaría de tapar la esclerótica para tapar la parte interna del párpado superior, formando entonces otro fondo de saco. ¿Qué finalidad tienen esos fondos de saco? Dos, obviamente muy claras. Uno, hacer que esto se convierta en una unidad sellada. Anterior, por favor. ¿Para qué?
para que obviamente esquirlitas o qué sé yo, factores contaminantes del medio, en fin, vayan a entrar atrás. Además, porque atrás ya no estamos comunicando con estructuras muy delicadas. Entonces, finalmente, como el sello que ponemos para que todo esto sea una puerta absolutamente cerrada. Pero aparte de eso, tanto el fondo de saco conjuntival inferior como el fondo de saco conjuntival superior sirven para algo. En el cuadrante superoexterno de la órbita, yo trato de hacer dos cosas con mis láminas, muchachos. Uno, no ponerles nombres precisamente por eso. Cuando una lámina se me da con nombres es porque no sé cómo quitárselos, pues. Pero la idea es precisamente para que todo el mundo no esté leyendo la flechita con el nombre y leyéndola, porque entonces se privan del ejercicio intelectual, de ese bello ejercicio de la inteligencia, de leer la imagen como tal, ¿no? Recuerden que nuestra inteligencia es esencialmente visual. Uno, entonces para que lean la imagen. Y dos, se me olvidó la dos. Ah, qué piedra. Ya me acordé de la dos. La dos, para que tratemos, al explicar algo, lo vamos a mostrar en una lámina más adelante, pero forzando primero la imaginación para que ustedes después cotejen si fuese como lo imaginaron. Por ejemplo, lo siguiente: en el cuadrante superoexterno de la órbita hay una glándula que se llama la glándula lacrimal. Y esa glándula lacrimal con C o con G, es válido. Esa glándula lacrimal tiene unos canales que se llaman los canalículos lacrimales, obviamente para drenar su producto, que obviamente son las lágrimas. Entonces las lágrimas drenan por una cantidad de canalículos, los canalículos lacrimales, a la superficie superoexterna de la esclerótica. Pero no se va para atrás porque el fondo de saco conjuntival superior no lo permite. Y entonces entonces las lágrimas drenan. Y las lágrimas, cuando las lágrimas salen de la glándula lacrimal, como están produciéndose constantemente, en este momento ustedes están produciendo lágrimas a la lata, cuando así están durmiendo, etcétera, porque eso está lubricando la superficie del ojo, cuando las lágrimas están saliendo se tienen que ir drenando y tienen que drenar en algún punto. El lugar de drenaje está por aquí, por este sitio que se llama el lecho lacrimal. Tiene esta forma triangular, amplia, el lago lacrimal, o lecho lacrimal, precisamente para que vayan acumulando las lágrimas. ¿Cómo hacen las lágrimas para venir desde aquí hasta acá? Pues muy sencillo, siguen el curso natural de los surcos. El surco que sería el fondo de saco conjuntival inferior y el surco que sería el fondo de saco conjuntival superior. Necesariamente son las vías para converger en este mismo punto. Pero como la intención es lubricar los ojos, ¿qué nos ganamos con unas lágrimas que vengan por este surco de abajo y por este surco de arriba? ¿Cuál es el mecanismo para yo garantizar que las lágrimas se reparten por todos los lados y me están permanentemente humidificando la córnea, que se puede ulcerar fácilmente? Parpadear. El parpadeo, para eso es el parpadeo. Entonces uno parpadea y de hecho es el movimiento muscular más rápido que hay, el parpadeo, y uno parpadea involuntariamente. Obvio uno lo puede hacer voluntario, como la respiración, pero en términos generales es involuntaria, ¿no? Entonces el parpadeo básicamente. Entonces con el parpadeo voy distribuyendo las lágrimas y chévere y todos felices, ¿no? Pero resulta, muchachos, que entonces las lágrimas se van concentrando en este punto. Y a partir de este punto, ¿qué sucede? Pues veremos, siguiente, por favor. Siguiente. A partir de este punto, cuando las lágrimas vienen por el fondo de saco conjuntival superior y el fondo de saco conjuntival inferior, al llegar al lecho lacrimal, en el lecho lacrimal, todo el mundo se habrá visto en el espejo, ¿quién no? La curiosidad está en menos 273 grados centígrados. El que no se haya notado en el espejo desde muy chiquitico, que uno tiene un huequito aquí abajo y un huequito aquí arriba, ¿sí lo han notado? Pero ese huequito de aquí abajo y ese huequito de aquí arriba no están sobre una superficie plana, sino que aquí hay una zonita como levantada, y en cambio aquí hay otra zonita como levantada. Cuando hay una zona levantada en una parte del cuerpo, eso se llama pápula. Pero cuando la pápula, ojo, pero cuando la pápula es perforadita, de tal manera que no es una montaña común y corriente, sino que es una montaña pero con un cráter. Por ejemplo aquí, o sea, como un volcán, cuando esa pápula tiene forma como de volcán porque tiene aquí el cráter y aquí el cráter, eso se llama carúncula. Y ustedes van a ver que en el organismo hay muchas carúnculas, por ejemplo el digestivo lo veremos. Total, que aquí se llama carúncula superior y carúncula inferior. Pero también específicamente a ese huequito, al cráter de volcán, se le llama, y así lo pueden anotar ustedes en el práctico,
punto lacrimal inferior y punto lacrimal superior. Para este práctico generalmente se pide un voluntario al que se le pone 5. Simplemente le toca quedarse parado en la esquina del anfiteatro con un alfiler clavado aquí, por ejemplo. Así no hace tiene 5. Bueno, listo. Y otro alfiler acá. Ahí sí va a ser otros puntos de la pregunta. A ver, es que no colaboro, así no me puede. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Si las lágrimas están... Ya vimos cómo llegaron al lecho lacrimal y para qué era el lecho lacrimal. Ahora, ¿para qué son estos puntos lacrimales? Obviamente para que las lágrimas drenen por ahí. Si van a drenar por ahí, pan comido, imaginación. Obviamente, esto es el inicio de un conducto. Obviamente, este es el inicio de otro conducto. Y si esto va hacia un vértice, ¿qué les hace pensar a ustedes leyendo imágenes? Inteligencia visual. Pues que obviamente los dos están confluyendo a un punto común, ¿cierto? De tal manera que esto se llama conducto lacrimal superior, conducto lacrimal inferior. Cuando los dos van a desembocar en un lugar común, entonces se llama conducto lacrimal común. Y ese conducto lacrimal común va a desembocar en un tubito. Y ese tubito va a desembocar en la fosa nasal del respectivo lado. O sea, las lágrimas uno las va depositando en la mucosa nasal. Y en la mucosa nasal se van reabsorbiendo y eso se recicla. Nuestro cuerpo es increíble y bellamente reciclador. Entonces eso se recicla simplemente, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces así como lo habían imaginado, ¿no? ¿Cierto, muchachos? Entonces la glándula lacrimal con los canalículos lacrimales, ¿se acuerdan? Sueltan las lágrimas que en consecuencia, gracias a que existen. Miren que la geometría determina las componentes físicas. La física ocurre en una geometría determinada. Aquí, esta forma geométrica de este surco encima, que sería el lecho conjuntival superior y el lecho conjuntival inferior, obliga a que el drenaje de la lágrima sea en este sentido y en este sentido. Pero mientras eso, el parpadeo redistribuye las lágrimas por todos los lados. Se van acumulando, por eso aquí existe el lecho y aquí no tiene por qué haberlo. Se van acumulando en el lecho lacrimal, pero en la medida que se van acumulando van pidiendo turno para evacuar, o por este tubito de acá o por este tubito de acá, que serían los puntos lacrimales en las carúnculas lacrimales, ¿vale? De tal manera que cada punto lacrimal va a ser el origen de un conducto lacrimal, obviamente uno superior y uno inferior, y al terminar en un lugar común, obviamente se va a llamar conducto lacrimal común, que va a terminar en un conducto que lleva las lágrimas hasta la nariz, hasta la fosa nasal. Entonces se llama el conducto lacrimonasal. Miren que todo tiene sentido, lacrimonasal, conducto lacrimonasal. Ok. ¿A qué parte de la nariz llega esto? Siguiente, por favor. A esto. Yo creo que esto es mejor explicarlo con un dibujito. Borrador no tenemos. Ay, Yo tuve un piercing. Ay, fácil. Es todo. Antes lo gordo es un niño, marica, lo único que pasa. ¿qué va a ser un perfil? ¿Tú no crees en él? No. Estamos grabando. Por allá hay alguien filmando. Si lo vas a subir a YouTube, por lo menos coloca producciones Ojo Crítico Limitado o alguna cosa. Sería. Está acá en producciones Ojo Crítico. Bueno, muchachos, ¿qué es lo que vamos a explicar aquí? Por favor. Ah, eso. Resulta, muchachos, que si quitamos la pirámide nasal, que es lo que conocían en el bajo mundo como la nariz, si la quitamos, entonces hay un esqueleto óseo en el fondo. Y ese esqueleto óseo básicamente está conformado por un hueso que se llama el etmoides. Eso lo verán en más detalle cuando estén en el respiratorio. Pero aquí me interesa que lo conceptualicemos para que entendamos por dónde van a drenar las lágrimas, para que no nos quede en el aire, ¿no? Entonces digamos que el etmoides tiene esta forma aproximada. Tiene una puntica hacia arriba
y una lámina que desciende hacia abajo, que va a ser parte del tabique nasal. Esa puntica hacia arriba es lo que ustedes, cuando han visto el cráneo, todos han visto un cráneo ya, ¿cierto? Pues la base del cráneo con esta parte destapadita. Ustedes observan que en la fosa craneal anterior hay una cresta que sobresale, que se llama la apófisis crestacalis, ¿sí? Esa crestica es esta que hay acá, es del etmoides, pero se continúa formando el tabique nasal, la parte ósea del tabique nasal, porque la parte de adelante es cartílago, como quien dice que esta parte de atrás es el hueso y esta parte cartílago, pero me estoy refiriendo a la parte ósea. Entonces, al lado y lado, ese hueso del etmoides va a formar un declive en este sentido y por supuesto un declive en este sentido. Y esos declives van a ser lo siguiente. Aquí se va a formar una especie de estructura en este sentido, que se va a llamar el cornete superior, y aquí otro que se va a llamar el cornete medio. Igual a este lado, cornete superior, igual otro que se va a llamar cornete medio, que es más grandecito, y termina el etmoides. Aquí estaría el paladar, que está separando el área nasal del área bucal. Aquí el tabique se complementa por otro hueso, que no nos interesa ahora, se llama el bómero, pero eso lo verán después, otro huesito, pan. Ahí complementa la parte del tabique. Pero hay un tercer cornete de lado y lado que no son parte del etmoides, pero que se articulan al etmoides y que son más grandes, que llaman los cornetes inferiores. Entonces, cornete superior, cornete medio y cornete inferior. El espacio entre el paladar, o sea, para que nos ubiquemos, mejor dicho, aquí estaría el hueso frontal. El hueso frontal haciendo parte del techo de la órbita. Frontal haciendo parte del techo de la órbita. Lo cual quiere decir que esta sería la órbita del ojo. Aquí está la pupila y todo lo demás, ¿no? Y para que nos ubiquemos, aquí estaría la boca del tipo, aquí estaría el bigote, pues, ¿no? Más o menos quedamos ubicados, ¿cierto? Algo como un marciano. Entonces, ¿qué pasa? Ese etmoides tiene unas perforaciones acá, las han visto en la base del cráneo, para que pasen las fibras del nervio óptico. Ustedes ya vieron del nervio ecuatorio, perdón. Cuando ustedes vean el cráneo, ¿ustedes no vieron el cráneo cuando vieron la práctica de cerebro? No. Cuando ustedes vean el cráneo, es decir, destapadito, de arriba hacia abajo, la base del cráneo, van a ver que sobresale esto, que parece la cresta de un gallo, que se llama la apófisis crestacalis, y aquí una zona perforadita, para que pasen las fibras del nervio ecuatorio. ¿No han visto ecuación? ¿No han visto foto? Y en el foto no les hablaron de eso, ¿por dónde? ¿No les explicaron por dónde pasan las fibras del nervio ecuatorio? Neuronas. Ah. Bueno, viene a mostrar las neuronas. Pues lo otro menos. ¿Quién es el foto, verdad? Molina. Bueno, en todo caso, aquí hay unas perforacioncitas y por esas perforacioncitas pasan las fibras del nervio ecuatorio. Listo, ok. Entonces, esto se llama cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Y aquí está el paladar. El espacio que hay entre el cornete inferior y el paladar se llama meato inferior. El espacio que hay entre el cornete medio y el inferior se llama meato medio. El espacio que hay entre el cornete superior y el medio se llama meato superior. Y el espacio que hay arriba se llama receso esfenoidal. Pero ¿cuál es el punto? Lo que nos interesa aquí. Simplemente que conceptualicemos esto. Hagamos una cosa. Para que lo conceptualicemos mejor, hagamos lo siguiente. ¿Cómo hay que llamar el espacio? Meatus. Meato inferior, meato medio, meato superior. Y aquí es un receso. Un receso quiere decir un espacio pero que tiene fondo. Si yo meto el dedo, me toparía con algo. Entonces, miren muchachos, para que esto nos quede más claro, volteemos esto de ladito. Esta es la cara del individuo que lo está mirando de frente, volteémosla así. Bueno, mejor así. Así, para este lado. Receso. Entonces, miren, voltearlo para ese lado, tendríamos lo siguiente. Este sería más o menos así. ¿Receso de qué? ¿Receso de qué? Se llama receso, parce. O sea que esto más o menos quedaría así. Pum, 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 pum. Ah, marica. Y este quedaría así. Pum, Dibujo técnico. y pum. Y este otro sería también pum, ¿cierto? Y pum. ¿Estamos claros, muchachos? Ya. Entonces miren que son como unos capuchoncitos, como de puesticos de perros de salchichas. El cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Y los espacios. Debajo del cornete inferior, el meato inferior. Debajo del cornete medio, el meato medio. Debajo del cornete superior, el meato superior. Y encima un espacio para que pase
Porque por aquí estarían las fibras del nervio hepatorio. Por aquí estarían las fibras del nervio hepatorio. Entre otras cosas, yo no les había explicado a ustedes que para que uno leer una cosa tenía que ser volátil. Esta les puse un ejemplo, ¿cierto? Sí. Sí, hermano del ejemplo. Como el perro. Entonces, miren, vamos a suponer que yo parto por acá, en otras palabras, muchachos. Partí por ahí. No por la línea media, sino por un ladito de la línea media. Y esa cara que la tenemos así, además si le sonríe. Entonces la ponemos más de lado todavía. Entonces, al ponerla más de lado todavía, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tendríamos, en otras palabras, el cornete superior, ¿va? El cornete medio, que es más grandecito. Y el cornete inferior, que es más grandecito todavía. El cornete inferior, que es más grandecito todavía. Vale. Entonces, el espacio aquí, meato superior, meato medio y meato inferior. ¿Listo, muchachos? ¿A qué viene este cuento? A la luz, por favor. ¿A qué viene este cuento? A que nosotros tenemos aquí el cornete inferior. ¿Por qué dibujamos el cornete inferior con rojo? Significando que no hace parte de este mismo hueso que dibujamos con negro. El hueso que dibujamos con negro es el etmoides. Por lo tanto, el cornete superior y el medio, a ambos lados, hacen parte del etmoides. Pero el cornete inferior no. Son dos huesos independientes que se articulan ahí. ¿Vale? Eso es lo que quise significar con el cambio de color. Aquí tendríamos entonces el cornete inferior, cubierto obviamente por mucosidad. Aquí tendríamos el cornete medio, cubierto por mucosidad. Y estaría tapado el cornete superior. Debajo del cornete inferior y entre el cornete inferior y el paladar, el meato inferior. ¿A qué viene esto? A que el conducto lagrimonasal drena en el meato inferior. Todo eso para explicar que el conducto lagrimonasal drena en el meato inferior. En la mucosa del meato inferior las lágrimas se van absorbiendo. Pero ¿qué pasa, muchachos, si ustedes ven la nota de neuro? ¿Vieron la nota del quiz? Entonces comenzaron a llorar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Producen más lágrimas de las que se alcanzan a drenar, porque gana la producción de lágrimas, entonces se comienzan a derramar por aquí. ¿De acuerdo? Pero si aparte de la nota del quiz los echó la novia o el novio, pero es más grave. Entonces, ¿qué pasa? Ya son tanta la cantidad de lágrimas que no solamente desbordan por el párpado inferior, porque no todas se alcanzan a drenar por los puntos lagrimales, sino que además la cantidad de lágrimas que entran aquí no se alcanzan a absorber y por lo tanto se van derramando un poquitico por la nariz. Y uno dice, está llorando a moco tendido. ¿Cierto? Claro, literalmente está llorando a moco tendido. No han llorado ustedes a moco tendido. Entonces esa es la cosa. Bueno, muchachos, ¿listo? ¿Está claro hasta aquí todo? Siguiente, por favor. Sí, dale. Perdón, muchachos. ¿Cómo? No. El seno frontal, o los senos frontales mejor dicho, maxilar y esfenoidal y las celdillas etmoidales, que son como unos senitos chiquiticos, drenan también, pero a los meatos ya medio y superior. Ya lo vamos a ver en respiratorio. Al meato inferior únicamente drena el conducto lacrimonasal. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, en esta imagen del cráneo de frente estamos viendo lo siguiente. Aquí estaría el cornete, ¿qué, muchachos? Inferior. Esto sería la lámina perpendicular del etmoides, que hace parte del tabique nasal, articulándose abajo con otro hueso que se llama el pomen, pero eso lo verán ustedes en respiratorio. Y alcanzamos a ver aquí los cornetes medios, cubiertos por los huesos propios de la nariz, no los veríamos, estarían los cornetes superiores. Pero entonces, ¿qué nos importa aquí? Que por debajo del cornete inferior está el meato inferior, por encima el medio, luego el superior y luego el eso se lo verán después. Y es aquí en el meato inferior donde está drenando el conducto lacrimonasal. ¿Estamos? Pero además, ¿qué pasa? Estamos viendo la órbita que nos interesa mucho hoy, la órbita ósea. Y en la órbita ósea tendríamos que realmente la órbita ósea no es circular. En cierto sentido es mejor imaginarla como una especie de cuadrilátero. Al fin y al cabo, si uno va por el túnel de Santa Fe de Antioquia,
pues por más medio redondito que sea, eso no es un cilindro. Uno puede distinguir un techo, un piso que es por donde va el carro, una pared lateral izquierda y una pared lateral derecha. Sencillo, ¿cierto? Entonces igual, aquí más bien hablamos de una pared superior, una pared inferior, una pared medial y una pared lateral, ¿sí? Entonces la pared superior está formada por el frontal, El frontal también conforma un poquitico de la pared lateral y de la pared medial. La pared lateral por el hueso malar o cigomático, que es el del pómulo. ¿Listo? Pero el hueso malar o cigomático no solamente es en pared lateral, sino parte de la pared inferior. La pared inferior, aparte del hueso malar o cigomático, tiene y fundamentalmente al hueso maxilar. Primero se hablaba de maxilar superior y maxilar inferior. Eso ya no cabe en la nomenclatura anatómica internacional moderna. Se puede seguir hablando de maxilar superior e inferior, pero teniendo en cuenta que es nomenclatura un poco arcaica, pero válida. Pero de todos modos, la internacional moderna elimina el maxilar inferior y solamente deja el concepto de mandíbula. Si esto ya no se llama maxilar inferior, sino mandíbula, no hay razón de llamar a este maxilar superior, sino simplemente ¿qué? Maxilar. Sí hay dos maxilares, pero uno derecho y uno izquierdo, unidos por la línea media, eso es diferente. Entonces, el maxilar unido con el malar o cigomático conforman el piso de la órbita, y el mismo maxilar parte de la cara medial, junto con el frontal. Listo. En el fondo, y aquí necesito que ustedes forcen la imaginación, muchachos, hay un hueso muy hermoso, para mí es el hueso más hermoso del cuerpo humano, definitivamente el más misterioso, el más bonito, el más enigmático, por el que pasan estructuras más interesantes, y es un hueso impar, que es el esfenoides. Oides significa en forma de esfeno, mariposa, creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Es el hueso en forma de mariposa. ¿No lo mencionamos en la clase? ¿En la primera clase? No. Pásame la siguiente, por favor, así que tengo más adelante, y la siguiente. No, lo tengo más adelante, atrás y atrás. Bueno, atrás, sí. Eso, ok. Bueno, listo, entonces dejémoslo ahí, muchachos. Entonces, pero es un hueso en forma de mariposa. Con los ojos de la imaginación, muchachos, desnudan este cráneo de todos los huesos y dejen únicamente este hueso amarillo, teniendo en cuenta que es impar. No es como este, que es uno de este lado y otro de este lado, no, este es impar. O sea, este es este mismo que pasa de lado a lado. Pero miren que sobresale por aquí, o sea, todo lo que es amarillo. Quiten todos los huesos del cráneo y dejen este hueso amarillo. Parecería una enorme mariposa con las alas desplegadas. Y una mariposa realmente tiene 4 alas, no 2 alas mayores y 2 alas menores. Esto sería el ala mayor, que continúa para acá, el ala levantada. El ala mayor, que continúa por acá, el ala levantada. Y este pedacito sería el ala menor, Quitando todo esto, ahí estaría el cuerpo de la mariposa y estarían las paticas. Es muy bonito ese hueso. Se llama esfenoides, oides en forma de ser hueso en forma de mariposa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene este cuento, muchachos. Aquí allá en el fondo nosotros vemos un agujero. Recuerden que en nomenclatura internacional agujero es foramen. ¿Está en el ala menor o en el ala mayor del esfenoides, el foramen? En el ala menor y en el ala menor. Ese foramen se llama el foramen óptico. Pregunta, si se llama el foramen óptico, ¿qué estará pasando por ahí? Nervio óptico, o sea, ¿qué para? El 2, el segundo. Listo, entonces por aquí pasa el nervio óptico, ¿vale? Luego, entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor hay una hendidura, ya no es un agujero. Ustedes saben cuál es considerado por los lingüistas a nivel internacional en todo el mundo el idioma más perfecto del mundo. El español. Debería ser el idioma universal, es el más perfecto del mundo. Entre otras cosas, porque esto ya no es un agujero, esto es una hendidura, hay nombres parecidos para todo. Inclusive es tan perfecto el español, que me explicaba a mí en un taller de literatura que yo estuve con el máximo crítico de literatura, tal vez colombiano, que era Mario Escobar Velázquez, que me tocó el honor de tenerlo como profe de un taller literario, que realmente nos decía que realmente en el español no hay sinónimos, porque no hay una palabra que sea sinónimo de otra. Si uno se pone a mirar los sinónimos, por ejemplo 5 sinónimos de una palabra, realmente significan cosas diferentes. Entonces, listo, aquí tenemos una hendidura, que no es lo mismo que un agujero, y esta hendidura está entre el ala menor y el ala mayor, pero del mismo esfenoides. Como está entre el ala menor y el ala mayor del mismo esfenoides, se llama hendidura esfenoidal. Pero más abajo vemos otra hendidura, y esa hendidura está entre ¿qué huesos, muchachos?
Entre el ala mayor. Entre el maxilar y el ala mayor del esfenoides. Entonces es como llamar a la hendidura, esfenomaxilar. Esta esfenoidal, porque está entre el ala menor y el ala mayor, se llama también hendidura orbitaria superior, porque está por arriba de esta, que sería la esfenomaxilar, que por lo tanto sería también la hendidura orbitaria inferior. O sea, les pueden dar cualquiera de los dos nombres. Más fácil de pronto si lo quieren grabar, hendidura orbitaria superior e inferior, o esfenoidal y esfenomaxilar. ¿Qué nos interesa de aquí? Por ahora nos interesa el foramen óptico y la hendidura orbitaria superior, o esfenoidal. Esta nos va a interesar cuando estemos en movimiento y postura y veamos trigémino. Por ahora esta y esta. ¿Por qué? Porque por el foramen óptico, obvio, ya dijimos, pasa el nervio óptico. ¿Qué más podemos pedir ahí? Y por la hendidura orbitaria superior están pasando los tres pares que mueven el globo ocular. ¿Y cuáles son los tres pares craneales que mueven el globo ocular, muchachos? Oculomotor. El motor ocular común, que es el tercer par. El abducens, que es el sexto. El troclear, El cuarto. patético, que es el cuarto par. Y el sexto. Y el abducens, en nomenclatura internacional que viene abducens, o motor ocular externo, que sería el sexto par. Listo. Por aquí están pasando los tres pares oculomotores. Pero también está pasando una rama del trigémino. Ustedes saben que el trigémino traduce literalmente tres mellizos. Y el trigémino tiene una rama arriba que se llama la oftálmica, ¿se acuerdan? Otra que se llama como y otra que se llama como maxilar y mandibular. La rama oftálmica, que sería la que nos interesa hoy, dicho sea de paso, el trigémino es el responsable de toda la sensibilidad de la cara, absolutamente de toda la sensibilidad somática general. Ya vimos los tipos de sensibilidad. En cuanto a sensibilidad somática general, eso incluye obviamente la órbita, pero obviamente aquí a través de la rama oftálmica. Entonces la rama oftálmica del trigémino es la que hace percibir el ardor en el ojo, el polvo en el ojo, la esquirla que cayó en el ojo, el fastidio de la conjuntivitis, el dolor del glaucoma, etc. Pura sensibilidad somática general. Entonces, por aquí están pasando las tres ramas motoras del globo ocular más la rama oftálmica del trigémino, más los vasos sanguíneos del ojo. Miren todo lo que está pasando por la hendidura orbitaria superior. Importantísima esa hendidura orbitaria. Pero antes de eso, un detallito que olvidé ahora. ¿Me lo devuelves, por favor? Más atrás. Más atrás. Qué pena, ahí no, ahí. Olvidé ahora un detallito aquí y qué pena, hago un pequeño corte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la conjuntiva? Aunque la conjuntiva es el mismo tejido que cubriendo la esclerótica se dobla, formando el fondo de saco para cubrir el párpado, bien sea inferior o superior, cambia de nombre. La parte de ese contácito transparente, de esa conjuntiva que forma la esclerótica, se llama conjuntiva vulvar. ¿En razón a qué? A que el ojo es una dilatación. Y habíamos dicho que el término bulbo tiene dos acepciones. Una, la del bulbo raquídeo, y otra, simplemente la de la dilatación, como un bulbo de cebolla. Entonces, como el ojo es como un bulbo de cebolla, una cosa dilatada, entonces se llama conjuntiva vulvar u ocular. Pero la parte de conjuntiva, que es la misma, simplemente dobló para tapizar la parte interna del párpado, inferior y superior, se llama conjuntiva palpebral. Es simplemente la diferencia entre las dos conjuntivas. Y donde la vulvar se convierte en palpebral, entonces se forma el doblez, que sería el fondo de saco. Ahora sí, donde llevamos, sí, por favor. Ok, muchachos, bueno. Ok. Lo otro que tenemos aquí es lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todo esto es el etmoides? Y se acuerdan que aquí dijimos que aquí estaría la órbita. Por lo tanto, el etmoides hace parte de la pared medial de la órbita, porque imagínense la órbita acá, ¿se acuerdan? Entonces haría parte de la pared medial, que es esta parte gris que sobresale por acá y esta parte gris que sobresale por acá. Entonces miren, el mismo etmoides, que es un hueso impar, esta laminita, al igual que la lámina perpendicular y los cornetes, etc. Y lo que van a ver después, que sobresale a la fosa craneal anterior, que van a ver ya en el anfiteatro cuando vean el cráneo. ¿Listo? Esta parte del etmoides, que corresponde a la cara medial de la órbita, se llama, o sea, esta parte de acá, se llama lámina papirácea, como papiro egipcio, lámina papirácea del etmoides, lámina papirácea, ¿vale? Esto sería, no me la confundan con la perpendicular, que sería esta. Esta sería la lámina papirácea del etmoides. ¿Listo? No, la perpendicular es la que forma el tabique.
Bueno, muchachos, lámina papirácea del etmoides. Papiácea. Papirácea. Como de papirácea. Esto, muchachos. Por delante de la lámina papirácea del etmoides no está el maxilar, sino que miren que entre la lámina papirácea del etmoides y el maxilar hay otro huesito, dibujado aquí en rosado. Mírenlo acá, entre la lámina papirácea y el maxilar. Pero este huesito sí es par, o sea, este es completamente independiente de este. Y ese huesito se llama unguis o lacrimal. Hueso lacrimal o unguis. U-N-G-U-I-S. Unguis o lacrimal. Lacrimal, sí, lacrimal o lacrimal, pues sí, cualquiera de los dos términos. Y miren que el unguis o lacrimal forma con el maxilar un huequito. ¿Se alcanza a notar desde ya el huequito, muchachos? Un huequito. Entre el maxilar y el unguis, un huequito. Y adivinen para qué es ese huequito. Para que el conducto lacrimonasal se introduzca al interior de la cara y vaya a drenar aquí entonces en el meato inferior. Siguiente, por favor. ¿Qué sería entonces lo que están viendo aquí? Miren el unguis o lacrimal formando un huequito con el maxilar. Y ese foramen es para que por ahí se introduzca entonces el conducto lacrimonasal anterior, que va a ir a drenar al meato inferior. ¿Queda claro, muchachos? Siguiente, por favor. Profe, ¿cómo se llama el hueco de unguis? No, es simplemente el seno lacrimal. Un seno, o sea, este huequito de acá. No, el gris. Esto la lámina papirácea. Ah, bueno, sí, ok. Entonces, ¿cuál es? Estándar. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente otra vez. Entonces, anterior y anterior, depende. Eso, ok. Ahora bien, muchachos. Yo abro los ojos y cierro los ojos. Abrir y cerrar son movimientos. Todo movimiento, sí o sí, está mediado por músculos. La razón de ser inicial fundamental del músculo hasta el día de hoy es el movimiento. En los mamíferos, si no hay músculo, no hay movimiento. Si hay músculo, ahí puede que haya muchas otras funciones, pero entre otras, fundamentalmente el movimiento. ¿Sí? Bueno, ahora se está descubriendo que los músculos saben más, pero independientemente de eso, el movimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo voy a cerrar los ojos, para cerrar algo, en los sistemas corporales de nosotros los mamíferos, hay solamente dos tipos de puertas. Y para de contar, unas puertas están constituidas por compuertas que tienen valvas que baten. Perdón, unas puertas que tienen compuertas que baten. Por ejemplo, esa puerta tiene dos compuertas que baten. Ese tipo de puertas se llaman válvulas y las compuertas que baten se llaman valvas. Pero el otro sistema de puertas que hay en el organismo, y para de contar, no hay más, son los esfínteres. Y un esfínter es simplemente un músculo circular, no tiene compuertas que baten, no tiene valvas. Simplemente un músculo circular se contrae y pide el paso de él, por ejemplo de la luz. O por ejemplo, este es otro esfínter. Yo aquí no tengo una compuerta que bata, simplemente al comprimir un músculo circular, entre comillas circular, que tengo acá, entonces simplemente cierro la boca. Equivocar, muy bien, ¿ok? Entonces, si yo tengo un músculo aquí redondito y un músculo aquí redondito, simplemente si el músculo se contrae, yo estoy cerrando los ojos, y es el mecanismo por el que cierro los ojos, o cierro los párpados. En fin, uno dice, cerró el salón o cerró la puerta, es muy indiferente. Pero lo cierto del caso es que cierro. Listo. Entonces, siguiente, por favor. Y siguiente. Entonces yo cierro los ojos porque tiene que haber un músculo circular que hace las veces de esfínter. Y mírenlo aquí, siguiente. Y sería este. Este músculo se llama el orbicular de los párpados. Pero ese músculo orbicular de los párpados tiene dos porciones. Una porción periférica, que se está pegando al contorno óseo de la órbita. O sea, ya ustedes se imaginan a qué. Acuérdense que habría por aquí frontal, que habría por aquí malaro cigomático, que habría aquí debajo malaro cigomático y maxilar, y que habría aquí maxilar y frontal, ¿se acuerdan? A todo ese contorno óseo, ahí se está pegando el músculo. Pero el músculo tiene dos porciones, una periférica, que es esta que acabo de señalar, y otra más concéntrica, que es esta, sobre el párpado superior y sobre el párpado inferior. Esas dos porciones tienen nombre diferente, y ojo que así se las pueden preguntar en el práctico. La porción más periférica se llama la porción orbitaria, y la porción más central, que está sobre el párpado superior y el párpado inferior, la porción palpebral. La porción orbitaria, la más periférica, y la porción central sobre los párpados, la porción palpebral, del orbicular de los párpados.
Entonces, porción orbitaria del orbicular de los párpados o porción párpado del orbicular de los párpados, ¿vale? Listo. ¿Quién está inervando este músculo? El mismo nervio que inerva todos los músculos de la mímica facial. Y adivinen cómo se llama el mismo nervio que inerva todos los músculos de la mímica facial, hipoglotis. Auditivos. Facial. El músculo facial, el nervio facial, perdón, que es que para castear, muchachos. Listo. Entonces el 7 es el responsable de que yo cierre el ojo. Listo, muchachos. Una niña que tenga un nombre que comience por A, rápido. Se apena a los compañeros. ¿Cómo te llamas? Andrea. Que comience por A y termina por A. Ven, comienza esta bueno, pero sí la próxima vez. Como hacerte esa pregunta que me acaba de ocurrir que había leído por ahí, y no tiene nada que ver con la clase. Respóndeme a ver por qué Madrid comienza con M y termina con T. Sí. Pues que tenemos los fundadores. No, pues ya te sabes, no, que gracias. ¿Por qué Madrid comienza con M y termina con T? ¿Alguien sabe? Pero no porque lo haya leído. Pero muy sencillo, quiero decir, ¿por qué Madrid comienza con M y termina? O sea, la palabra termina comienza con T. ¿Por qué Madrid comienza con M y termina con T? No, pero ya no es por lo que Andrea comienza con A y termina con A. No tiene nada que ver. Ya lo vi. Andrea, a los 51 minutos. Andrea, quiero lo que quería preguntar. Ah, ya. Bueno. Andrea, entonces, alguien te toca suavemente con un algodón en la córnea. En el momento en que te tocan con el algodón en la córnea, ¿tú qué haces? Como acto reflejo. Cerras el ojo. Como todo reflejo, entonces hay una vía aferente y una vía eferente. ¿Cuál es la vía aferente y cuál es la vía eferente? Cuando uno pregunta por la vía aferente, la vía eferente obviamente se está refiriendo al nervio de ida y al nervio de venida. O puede haber un reflejo nervioso hormonal, por ejemplo, también, ¿cierto? Pero en este caso es nervio. Entonces, ¿cuál es la vía aferente y cuál es la vía eferente? Ya lo vimos. Queda muy claro en la clase, pues en todos los profesores ahora. Todavía Diferente la sensibilidad. Diferente. Claro. Trigémino es el responsable, dijimos, de la sensibilidad de la cara y dijimos la razón táctica y tal. Por lo tanto, si me tocan, es trigémino. Y entonces con el trigémino llevo el chisme al tallo cerebral. Y la vía eferente para cerrar el ojo como defensa sería ¿qué nervio? Ya lo acabamos de decir. En la de ahora te pregunto otra vez. Ok, listo. ¿Y cuál es el movimiento facial? El 6, el abducen. Pero ¿qué tipo de inervación? Hay que aclarar eso. El párpado superior está inervado por el trigémino, porque si me tocan el párpado superior siento, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de inervación? Pero estamos hablando de qué, de abrirlo o cerrarlo. Estamos hablando de abrir el ojo, ¿eso es abrirlo? Entonces ahora vamos a ver cómo se abre. ¿Él dijo el sexto? ¿Y por qué escuché el facial? ¿Qué es el facial? Yo escuché el facial, ¿para qué pregunta? No, Tierra, María. pero eso lo agarramos para la respiratoria, ¿no? Sí. Aquí abajo no hay, ¿no? No, pero es que la parte central pues como de la parte, digamos, de donde... Ahorita vamos a ver una pregunta ahí, miren. My compañero. No, mi niña, claro, es decir, es lo que te quería hacer caer en cuenta. Estamos hablando en este momento de nervios para cerrar el ojo, porque no hemos hablado todavía de las otras cosas, de abrirlo, ni de nada, ¿cierto? Sabemos que sensitivamente todo es trigémino, el párpado, el ojo, todo lo demás, ¿cierto? Pero por ahora estamos hablando de cerrarlo. Para abrirlo si tiene que ver el tercer párpado, entonces ahorita, ¿vale? Claro. Bueno, entonces miren muchachos, listo. Entonces ya sabemos. Pero la pregunta es, si yo estoy aquí, Andrea, si yo estoy aquí regañándote y todo lo demás,
y en ese momento alguien me hace una broma, este man que me tiene de verdad, y me pone una papeleta aquí atrás. Yo aparte de brincar y gritar, ahí fue, ¿qué hago? ¿Me pasa algo con los ojos o no? Si siento una papeleta bien grande atrás. A ver, entonces, ¿eso fue un acto reflejo o no? Claro. Entonces, ahí cuál fue la vía aferente y cuál la eferente. ¿Cuál fue la aferente, muchachos? Obvio. Si son una papeleta aquí atrás. Auditivo. Pues, ¿qué más otra va a ser? ¿Y cuál es la eferente? Imparcial, lógicamente. Y si alguien de pronto me tira una tiza y yo veo que la tiza viene, yo me voy a poner a esperar a que la tiza me pegue en el ojo para así voy a desencadenar el reflejo. O cierro el ojo antes. Lo cierra antes. Y si lo cierro antes, entonces eso va también a un reflejo. ¿Cuál es la vía aferente? El óptico. Óptico, porque es una sensación visual. Y la vía eferente. Facial. Entonces miren que hay una gran cantidad de conexiones para proteger el ojo en el tallo, es decir, hay una gran cantidad de conexiones con otros pares, digámoslo así, ¿no? Precisamente para yo poder cerrar el ojo, ¿no? Para poder meterlo. Listo. Bueno, sigamos, muchachos. Bueno, pero entonces ahora vamos a hablar de algo bien acá. Este es el ojo, muchachos. Este es el ojo. Este es el ojo. ¿Cómo nos asustaríamos que yo lo tocara aquí mismo de cerrar? Pero bueno, este es el ojo, ¿cierto? Listo. El globo ocular. Hay 7 musculitos, los pueden contar, 7, de los cuales hay 4 en cruz, que se llaman recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. Este es el recto medial, por lo tanto estamos hablando del ojo izquierdo, o sea, esta es la región medial, estamos hablando del ojo izquierdo. ¿Cómo sé que es el ojo izquierdo? Porque hay un músculo que se llama el oblicuo superior, cuyo tendón pasa por una poleíta. Y esa poleíta es una poleíta en el cuadrante superior interno de la estructura ósea de la órbita. Entonces, la evolución se tomó millones de años fabricando esta poleíta. Y fabricando esta poleíta para que se pudiera meter un tendón de tal manera que guiara la dirección del ojo y le otorgara cierta fuerza para hacer movimientos muy especiales. ¿A ustedes no les parece muy hermoso el diseño biológico, muchachos? Diseñar una poleíta como si no fuera a guindar una hamaca, para que por ahí se meta un tendón y jugar con las fuerzas, con la física. ¿No les parece muy hermoso eso? Si uno no se fascina con el diseño biológico, en el caso de la anatomía, porque lo que nos convoca es la medicina, apague y vámonos. Nos equivocamos de carrera, en serio. Estas son las cosas que le hacen pensar a uno, pues pucha, si estoy en la vocación, ¿qué es? Si esas cosas lo emocionan a uno y lo deslumbran a uno, claro. Déjense maravillar, muchachos, no pierdan la capacidad de fascinación porque entonces ya están muertos, se convierten en zombies. Entonces, ¿no les parece bien bacano eso? ¿Sí, de verdad les parece bien bacano? ¿Es bien bacano? Pues demuéstrenme. Es que me pasa. No me quiero lo bacano. Me dijeron que les parece bien bacano eso. Bueno, si de verdad les parece muy bacano, vamos a decir un uy, qué bacano tan duro que venga el decano todo de rango. Así nos queda lo que pasa aquí. No grave eso, por eso. Entonces, un uy, qué bacano, ¿vale? Entonces yo soy el director de orquesta y ustedes son los músicos y me van a seguir con la mano. Uy, qué bacano. Pero duro, que oiga el rector y que venga escandalizado. 1, 2 y 3, con de mano. Si siguen así, muchachos, si siguen así, bacano, porque ahí sí soy bien flexible con ustedes. Y cuando yo soy muy flexible con ustedes, yo pongo muchos 5, en serio, créanme, muchos 5. Por ejemplo, 1, 5, 2, 5, 0,55. Bueno, entonces, listo, muchachos, 4 músculos centrales
recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. ¿Para qué sirven? Al que quiera más que le piquen caña, eso es tan fácil. Obviamente el recto superior jala el ojo para arriba, obviamente el recto inferior para abajo, eso hay que anotarlo. Obviamente el recto lateral para afuera y el recto medial para adentro. Si van a anotar eso, no, eso está claro, ¿cierto? 4 rectos, listo. 2 oblicuos, un oblicuo superior que como es más grande también se puede llamar oblicuo mayor, y un oblicuo inferior que en consecuencia se podría llamar oblicuo menor. Y un músculo que observen que no está llegando al globo ocular. Entonces este músculo ¿a dónde está llegando necesariamente? Ay, mi niña, este es el que llega al párpado superior. Y como llega al párpado superior, cuando el músculo se contrae, jala el párpado superior. ¿Para dónde? Para arriba y para atrás. Y jalar el párpado superior para arriba y para atrás es ¿qué? Abrir el ojo. ¿Vale? Entonces, una cosa es cerrar el ojo con el facial, a través de ese músculo a modo de esfínter, que es el orbicular, con la porción orbitaria y la porción palpebral. Y otra cosa es abrir el ojo a través del tercer par, que el tercer par a este músculo lo tracciona para arriba y para atrás y por lo tanto se levanta el párpado superior. Y levantar el párpado superior es abrir el ojo. Por eso el músculo se llama elevador del párpado superior. Entonces este sería el elevador del párpado superior. Pero hay que advertir una cosa, muchachos, que el elevador del párpado superior es uno de esos músculos que extrañamente tiene 2 inervaciones. Una inervación motora voluntaria y una inervación simpática. Cuando vean simpático, ¿ya lo vieron? Sí. Bueno, pero eso es cuando les pongan casos clínicos con simpático, lo ven mejor. Eso quiere decir que esto tiene fibras, tanto, ese músculo tiene fibras tanto motoras voluntarias como fibras musculares lisas que solamente pues responden al sistema nervioso autónomo, en este caso al simpático. Eso quiere decir que si uno tiene una parálisis del tercer par, no puede levantar el párpado superior, pero como está el simpático cervical lo levanta a medias. Y si uno tiene una lesión de simpático cervical, no puede levantar el párpado superior, pero como está íntegro el tercer par, lo logra levantar a medias. Entonces el párpado queda caído, más no cerrado del todo el ojo. Y ese párpado caído se llama ptosis, PT, ptosis palpebral. Entonces, si a ustedes les pusieron algún ejemplo del famoso síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no les pusieron el síndrome? Bueno, de pronto les lo van a poner en el síndrome de Claude-Bernard-Horner, donde hay una lesión que afecta al simpático cervical, van a ver que uno de los problemas que tiene el paciente es la caída del párpado de ese lado, una ptosis palpebral de ese lado, ¿sí? Bueno, entonces listo, muchachos. Vamos a ver entonces los oblicuos. Siguiente, por favor. En esta imagen de lado observamos algo, que ese articulito en el cuadrante superinterno de la órbita permite que pase el tendón. Pero miren que el tendón, que esto es lo que más me importa aquí, miren que el tendón no está describiendo un ángulo de 90 grados, sino un ángulo bastante agudo, no son 90 grados. Como no es un ángulo de 90 grados, el tendón entonces no está cayendo en el ojo en este sentido, o sea, paralelo a este plano del ojo, sino que está cayendo dirigido hacia atrás. Eso quiere decir que al moverse no solamente rota el ojo en este sentido, sino que lo rota también de atrás hacia adelante, ¿vale? O sea, lo está jalonando para allá, por lo tanto está llevando el globo ocular para adelante, pero también lo está rotando en este sentido. O sea, en otras palabras, muchachos, la pregunta dejémosla para el examen. En otras palabras, ¿qué movimientos hace el ojo? Bueno, digámoslo así, lo está rotando en este sentido. Entonces, miren, se mueve el tendón, como no está paralelo a este plano del ojo, sino que forma un ángulo oblicuo hacia atrás, entonces lo empuja hacia adelante, o sea, lo baja un poquitico, pero fuera de eso lo rota, como seguir un movimiento de un ratoncito que se está moviendo en el piso. Entonces es un músculo que uno utiliza para subir escalas, etc. Duque dice, no, pero me voy a tirar el cuento Duque, Luis Guillermo Duque. Bueno, no, les dirán que sirve por aquí también. Pero bueno, ¿por qué se me retiró el cuento? Listo, muchachos. Y el oblicuo inferior, miren que todos estos músculos, con excepción del oblicuo inferior, tienen un origen. Origen es el lugar donde se apuntala el músculo para mover por el otro extremo una estructura, y en este caso el hombro, pegándose a la esclerótica. Todos estos músculos, con excepción del oblicuo inferior, tienen un origen, y el origen es el foramen óptico. ¿Cómo sé yo que es el foramen óptico? Porque miren por ahí pasando al nervio óptico,
que pasa por el foramen óptico que dijimos que estaba en el ala menor del esfenoide, ¿se acuerdan, muchachos? Ok, alrededor de ese foramen óptico, o sea, alrededor del nervio óptico se forma un fuerte anillo tendinoso, y ese fuerte anillo tendinoso amarra todos estos 6 músculos, incluyendo el elevador del párpado superior, excepto el oblicuo inferior. Miren que el oblicuo inferior es el único que está pegando aquí, al maxilar, al maxilar, cuando hace el piso de la órbita, y atrás hacia la esclerótica. Pero observen que tampoco se pega formando un paralelo con respecto a este plano del ojo, sino también formando un ángulo agudo. O sea que también le da cierta rotación contraria al ojo y en el sentido contrario. Mientras el uno, este es el ojo izquierdo, mientras el uno gira el ojo para acá, y aparte de girarlo para acá, y arriba hacia abajo, el otro lo gira. El otro lo gira. Bueno, puede que le dimos sentido, pero entonces de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, muchachos. Esos movimientos, ¿cómo se van a llamar? Ya ustedes mirarán en los libros. Yo les pregunto una cosa, ¿qué será esto que hay aquí como recortadito? ¿Qué es? La conjuntiva. Miren que la conjuntiva habíamos dicho que no se pega toda la esclerótica, sino que llega hasta un punto donde ya se dobla para pegarse a los párpados, ¿vale? Pues por lo tanto sería la conjuntiva. Siguiente, por favor. Una pregunta, ¿cómo se llama? ¿Dónde salen los músculos? ¿Esto aquí? ¿Dónde salen todos los músculos externos? No, pues creo que es un anillo fibroso tendinoso que se pega alrededor del foramen óptico, en el ala menor del esfenoide, ¿sí? Bueno, anterior. Ustedes están en el examen práctico. Anterior. Eso. No, esta está muy fácil, la siguiente. Están en el examen práctico y les podemos poner un alfiler. Díganme en 8 picosegundos, ¿qué músculo estoy señalando? Rápido, ¿qué músculo? Lateral. Ah, señor lateral medial, ¿no? Se nos arriba hacia abajo, ¿no? Rápido, este. Este. Entonces, siguiente. Les voy a hacer ahora la misma pregunta, pero... Lateral derecho. Ah, ya, venga, volvamos a poner la primera de estas. Esto, ok. Ahora, todos estos músculos están inervados por 3 pares craneales, que dijimos que eran el tercer par, o sea, el Oculomotor. motor ocular común, oculomotor. El cuarto par, o sea, Proclear. proclear o patético. Y el sexto par, o sea, Abducens. bueno. ¿Quién inerva quién? Vamos a verlo. No vayan a anotar nada, muchachos, porque esto es tan fácil que el que quiera más que le pique en caña, en serio. El que vea escribiendo, pues escucha. No. Apréndanselo de una vez. Es que miren que eso es demasiado sencillo, miren. Peiname. Son 3 músculos que inervan 3 nervios que inervan 7 músculos. Sencillísimo. Hay un nervio que inerva solamente un músculo. Hay otro nervio que inerva solamente otro músculo. O sea que los 5 músculos que quedan son inervados por un solo nervio. La pregunta es, 5 músculos inervados por un solo nervio, ¿cómo se llamará ese nervio? ¿Cuál de los 3 será? Motor ocular común. Obvio, el motor ocular común, es como un par un poco. ¿Lo van a notar? Motor ocular común, listo. Entonces, ¿cuáles serán los otros 2? Listo. ¿Cómo se llama entonces el otro par? Ya sabemos que el motor ocular común inerva 5 de los 7 músculos. ¿Y cuáles son? ¿Cómo se llama el otro par que sigue? El patético. ¿Qué otro nombre tiene patético? Proclear. Si yo les dijera que troclea traduce literalmente polea, si troclea traduce polea, el troclear, ¿cuál de esos músculos está inervando? De arriba. El oblicuo mayor o superior, claro, el oblicuo superior indolente porque es el que está formando una polea, o sea, es el nervio del músculo de la polea, sencillísimo. Hay que anotar que el troclear, que es el nervio de la polea, inerva el músculo que tiene una forma de polea. No, ¿para qué? Listo. Ahora, ¿cómo se llama el par que sigue? Abducen. ¿Abducir qué es? Llevar hacia afuera. Ah, cuando en Discovery Channel muestran toda esa carreta de que han venido extraterrestres y han llevado gente, la han abducido, porque se han llevado para afuera. ¿Qué es llevar para afuera el ojo? Moverlo para afuera. Moverlo externamente hacia afuera. Si yo les dijera que hay entonces el sexto par, ¿qué músculo está inervando? Obviamente el recto externo. El sexto par, el recto externo, porque se llama motor ocular externo, lleva el ojo externamente hacia afuera. Eso hay que anotarlo. El cuarto par,
El oblicuo superior. El oblicuo superior es cuyo tendón forma una polea. ¿Y cómo llaman el cuarto paro? Troclear. ¿Y troclear qué es? Polea. Sencillo. El resto, ¿quién lo inerva? El motor ocular común. Entonces no necesitan que se queden hasta las 3 de la mañana. Motor ocular común, el oblicuo superior, motor ocular común, el oblicuo superior. Y a las 4 de la mañana, sí me lo aprendí, ¿no? Simplemente de buscarlo. Entonces, ¿quién inerva el elevador del párpado superior? El motor ocular común. No, pero entonces sigamos. Y sigamos. Entonces ya no le van a decir el músculo, sino el nervio. Pero lo van a decir en 8 picosegundos. O picosegundos. 8 picosegundos. El nervio. 3. ¿Se dice? 3. Para que alguien diga hipogloso. Motor ocular común, ¿cierto? Este. 6. ¿Qué ojo será? Este rozamiento de arriba para abajo y abajo para arriba. Es el derecho. Obviamente están viendo de arriba para abajo. Entonces el ojo qué? A izquierda, marica. Están viendo de arriba para abajo. ¿Ojo qué? Derecho. De arriba para abajo. Ojo derecho. ¿Cómo sé yo? Miren que dijimos que esto es en el ángulo superinterno de la órbita, o sea, está la cara medial, está la parte medial, ¿va? Y está la parte de la... Además, miren aquí, obviamente aquí se quiere ir a la otra cuenca, ¿cierto? Ok, muchachos, listo. Entonces, ¿este quién enerva? El sexto. Obtusis, sí. Okay. ¿Este quién enerva? 4. No, claro. Bueno, muchachos, entonces, con todo y esto, observamos que hay de los 12 pares craneales, que realmente no son 12 sino 13, porque ustedes saben que el octavo par realmente son 2 nervios en uno, pero 2 nervios bien diferentes en su origen y al lugar donde llegan, que es la parte auditiva y la parte del equilibrio. Y es más, les dejo una tareita. Se ha descubierto que hay un nervio, un par craneal más que se llama el par craneal terminal, o el que bien, qué rico. Tú. Es el de la ¿Quién lo decía? Se lo sabía decir. Molina. Bueno, se supone que existe también en nosotros. Entonces les voy a dejar aquí una pregunta. ¿Por qué se llama par craneal 0 y no par craneal 13? Si van 12, se supone que se descubrió en otro sería el 13. ¿Por qué más que? No, y cómo sabemos que entonces eso querría decir que el 12 es el más nuevo de todos. No, pues dudoso. Miren, porque los pares craneales se enumeran de adelante hacia atrás. El más adelante es el olfatorio, luego el óptico, etcétera, etcétera. Y ustedes ven que los otros pares van quedando muy atrás. Este par craneal nuevo que se descubrió y se ha descubierto en ballenas y mamíferos grandes, y se supone que nosotros lo tenemos, pero ha desaparecido, puede haber un vestigio. Este par craneal se descubrió más anterior y más medial al olfatorio. Entonces, siendo más adelante, no se puede llamar 13 porque el 12 es el de más atrás. Por esa razón se llama par craneal 0, o sea, antes del 1, ¿sí? Y se supone que entonces acompañaba al olfatorio. ¿Y lo acompañaba para qué? ¿Y por qué ha desaparecido? Para seguir olores, pero en términos límbicos, o en términos, por ejemplo, de feromonas, como las hormigas siguen el olor de la otra hormiga, que ya no lo necesitamos. Entonces, en ese sentido, se supone que era especial para eso. Pero bueno, el hecho es que de los 12 pares craneales hay 6 involucrados con la visión. La visión está involucrada con muchas áreas del cerebro, pero en términos generales, de los 12 pares, primero, el óptico. El mal llamado nervio óptico. En la próxima clase que veremos fisiología de la visión, les diré por qué el nombre de nervio óptico es un error, neuroanatómicamente hablando. Es mal llamado nervio óptico. En vez de llamarse nervio óptico, tracto óptico, nervio óptico, quiasma óptico y tracto óptico, el nombre correcto sería porción anterior del tracto óptico y porción posterior del tracto óptico. Y el verdadero nervio óptico estaría en la retina, está en la retina. Lo que pasa es que ese error ya quedó así, pero es claramente un error. ¿Me acuerdan? Se los explico en la parte de fisiología de la visión, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Digamos que el nervio óptico, claro. El tercer par, que es el motor ocular común.
que es el único que nace de la fosa interpeduncular. El cuarto par, siguiente por favor, que es el patético troclear, que es el único que tiene el origen aparente en la parte posterior del tallo por debajo de los folículos inferiores, y además el único que se cruza. Aquí no se ve el entrecruzamiento porque está pasando por el velo medular, que se llama esto, pero es el único que se cruza. El quinto par, anterior por favor, anterior. El quinto par, que es el trigémino, que está en el límite entre el puente, y si yo trazo una línea vertical aquí en este sentido, aquí serían los pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. Esta línea divisoria entre los pedúnculos cerebelosos y el puente está demarcada por el quinto par. El sexto par, que están naciendo en el surco protuberancial inferior, o surco protuberancial, por encima de las pirámides. El séptimo par, que son estas dos que hay acá, estas dos estructuras que hay acá, porque cierra el globo ocular, está involucrado también. El quinto por la sensibilidad del ojo, y el séptimo porque cierra el globo ocular. Ahí estarían pues los 6 pares involucrados, por lo menos en cuanto al origen aparente, los 6 pares involucrados en términos generales con el ojo. Siguiente, por favor. Y siguiente. Bueno, lo mismo, siguiente, por favor. ¿Y esta por qué la tengo ahí? Siguiente, a ver si me acuerdo por qué tengo esta. Ah, bueno, sí, anterior, ¿no? Entonces, mire, ya habíamos, y recordando entonces la órbita, el hueso, digamos que esta hueso se llamaba como un disco lagrimal, que junto con el maxilar forman el seno para que por ahí se introduzca entonces el conducto lagrimonasal. Y habíamos dicho que este es el esfenoides, ala menor y ala mayor, ¿cierto? Hendidura esfenoidal superior o esfenosfenoidal, hendidura esfenoidal inferior o esfenomaxilar. Y aquí en el ala menor el foramen óptico, ¿se acuerdan? Listo. Pero habíamos dicho que por aquí pasan los 3 pares oculomotores, más la rama oftálmica del trigémino, más los vasos sanguíneos del ojo. Sí, siguiente, por favor. Y entonces llegamos aquí a los vasos sanguíneos del ojo y observamos lo siguiente. Ustedes recuerdan, muchachos, ustedes ya vieron circulación cerebral, ¿cierto? Ustedes recuerdan que para formar el polígono de Willis entran 2 arterias por delante y 2 arterias por detrás. Las 2 arterias de atrás son ramas de las vertebrales y las 2 se unen en el foramen magno occipital para formar un tronco que es el tronco basilar, único en todo el organismo, único, que 2 arterias, porque ustedes saben que las arterias no se unen, sino que se dividen y se dividen y se dividen hasta llegar a capilares. En cambio las venas se unen y se unen y se unen hasta formar venas más grandes. Pero resulta que hay 2 arterias que de pronto les da complejo de venas, tienen un problema psicológico, en serio. Entonces esas 2 arterias entran en un problema tremendo y dicen, no, nosotros somos venas y tal. Entonces hacen el ensayo y se unen y forman el tronco basilar. Es un caso único donde esa arteria en vez de dividirse se unen y forman el tronco basilar. Después de que forman el tronco basilar dicen, no, se llaman más bien como arterias, ya se vuelven enraizando. Entonces, ¿qué pasa? Y por delante entran 2 arterias que se llaman las carótidas internas. ¿Por dónde entran las carótidas internas? Por la base del cráneo hacia el interior de la bóveda. ¿Por dónde entran? ¿Y dónde quedan los forámenes carotídeos? Porque sí, por los forámenes carotídeos, sí, fácil hasta ahí. Pero ¿dónde quedan los forámenes? ¿En dónde? ¿En qué hueso? ¿Ese no es por el hueso? No. No. Los huesos del carpo tampoco. ¿Por dónde entra? Temporal. Miren, muchachos, este es el temporal de un lado y este es el temporal del otro lado. Mis dedos forman una parte que se llama la escama del temporal, que constituye parte de la cara lateral de la bóveda craneana. Pero la parte que dobla las palmas de las manos es porque el temporal de este lado y el de este lado se doblan para conformar base del cráneo. Y en el momento que se doblan para conformar base del cráneo, esta parte de abajo y esta de abajo asume la forma como de una piedra, de un peñasco, y entonces se llama el peñasco del temporal o la porción petrosa del temporal. Este peñasco del temporal está perforado. ¿Por quién? Por el foramen carotídeo, para que por ahí entre la arteria carótida interna. Entonces el foramen carotídeo está en el peñasco del temporal. Y una vez entra la arteria carótida interna, hace una curva, una barriga hacia adelante. ¿Se acuerdan cómo se llama esa curvita? Exactamente. Y esa barriguita, cuando termina la curva de la barriguita, ya se va a dividir en las ramas terminales, que ustedes se acuerdan que son la cerebral media, la cerebral anterior y la comunicante posterior.
aunque la comunicante posterior con frecuencia sale de la cerebral media. Pero ¿cuál es el punto? Que antes de eso, cuando está formando la barriguita, forma esta arteria que se llama la arteria oftálmica. La arteria oftálmica apunta hacia el ojo y entonces penetra la esclerótica. Y penetra la esclerótica para, atravesando la esclerótica, distribuirse por la capa intermedia que es la coroides, ¿se acuerdan? Recuerden que la coroides tiene los vasos sanguíneos, arteriales y venosos del ojo, pero también tiene los nervios del ojo. Los nervios en cuanto a inervación somática general, o sea, las ramas del trigémino. ¿Estamos? Siguiente, por favor. O sea que aquí estamos viendo las ramas de la arteria oftálmica perforando la esclerótica. Y una vez perforan la esclerótica, se acomodan en la capa intermedia, en la coroides. ¿Estamos? Pero miren que esto sería, ¿qué? El mal llamado nervio óptico. Llamémoslo nervio óptico, ya que ese error se maneja. Este sería el nervio óptico, ¿cierto? Y miren que por toda la mitad del nervio óptico, como si fuera una mina, por un lapicero de esos de plástico, por toda la mitad del nervio óptico está viajando esta arteria. Y esta arteria se llama la arteria central de la retina. Sin embargo, esta arteria, que es la arteria central de la retina, y estas arterias que van a perforar la esclerótica para llegar a la coroides, todas vienen de una arteria común, que es la arteria oftálmica. Eso quiere decir que la arteria oftálmica se va a dividir en estas que perforan la esclerótica para llegar a la coroides, pero va a dar una rama única que va a perforar el nervio óptico para seguir por toda la mitad del nervio óptico, que se va a llamar la arteria central de la retina. Y llega al centro de la papila óptica, ¿saben ya que es la papila, cierto? Y de ahí se va a dividir en 4 arterias para los 4 cuadrantes. El cuadrante superointerno, inferointerno, superoexterno e inferoexterno. O superomedial, inferomedial, superolateral e inferolateral, como lo quieran llamar. Entonces, ¿de dónde sale esta arteria central de la retina? De nuevo la de atrás, por favor. Entonces, miren de nuevo la arteria oftálmica, perdón, la arteria carotina interna dando la oftálmica. Y miren que la oftálmica va a proseguir para convertirse finalmente en las arterias que perforan la esclerótica para llegar a la coroides, como lo vimos ahora. Pero en su recorrido está esta arteria que perfora el nervio óptico para continuar por dentro. Siguiente, esta arteria para continuar por dentro siendo la arteria central de la retina. Pero como a donde llega sangre tiene que salir sangre, entonces también, así como la retina se nutre por la sangre que le aporta la arteria central de la retina, esa sangre va drenando por una vena que se llama la vena central de la retina. Como la arteria central de la retina se va a dividir ya en el interior de la cuenca en 4 arterias para cubrir los 4 cuadrantes, entonces esta vena se va a formar por 4 venas que vienen de los 4 cuadrantes. Sencillo, ¿cierto? Sencillo. Entonces, siguiente, por favor. Y aquí estamos viendo anterior. Vena central de la retina también, sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a hacer un examen muy bello que se llama fondo de ojo. Desafortunadamente, a mí ya no me toca estar con ustedes porque era lo que más me fascinaba de neuro. Porque a mí lo que me encanta es lograr fascinarlos. Si yo veo que ustedes se fascinan con algo, que hagamos algo ustedes con yo feliz. Pero si ustedes se fascinan, ¿cierto? Si nos fascinamos todos, ¿verdad? Qué bacano. Tan bacano nos vamos a poner esa cara como desconcierto. Me parece chévere. Entonces, miren, muchachos, esa práctica es la práctica del fondo de ojo. Yo ya no estoy con ustedes en esa práctica por una cosa, porque esa práctica era a las 7 de la mañana y la pasaron a las 6 y yo difícilmente vengo a las 7. Yo soy un búho completo, yo no madrugo ni para un paseo. Con decirles que una vez me programaron durante un semestre clases los sábados, que fueran los sábados, no importa, pero me tocaba los sábados a las 9 de la madrugada, por Dios. Yo a las 9 de la madrugada un sábado dando clase. Matí como del muerto. Eso es una alegría. Eso sí merece la hoguera. Entonces, como esas clases las pasaron para las 7 de la mañana, a mí me dijeron, ¿quiere dar? Si yo gana y me parece muy triste porque es la práctica que más me encanta, pero aprovechenla con el profesor que esté, porque es fascinante. Es la práctica del fondo de ojo y de otoscopia. ¿Y por qué es fascinante? Les van a enseñar a manejar un aparatico que se llama el oftalmoscopio, que hace parte de un aparato que se llama equipo de órganos de los sentidos. Y el oftalmoscopio permite, a través de un juego de lentes y de una luz, que la luz penetre la córnea, atraviese el humor acuoso de la cámara anterior, atraviese la pupila, atraviese el cristalino, atraviese el humor vítreo.
Y al atravesar el humor vítreo, esa luz va a ver todo lo que hay en este fondo. Y al ver todo lo que hay en este fondo, ese fondo, vamos a encontrar en este fondo la pápula, pero también vamos a encontrar en este fondo la mancha amarilla. Esa no se ve con un método especial, pero en teoría pues la veríamos también. ¿Qué vamos a ver de la pápula? Recuerden que la papila. ¿Qué vamos a ver de la papila? Recuerden que la papila es el lugar donde convergen los axones que van a formar el nervio óptico, ¿cierto? Si es el lugar donde convergen los axones, esos axones vienen de diferentes lugares de la retina. De diferentes lugares van llegando y se van metiendo para allá. De tal manera que estos bordes de la papila se tienen que ver levantados. Y se tienen que ver levantados, ¿por qué? Vamos a suponer que aquí vienen los axones y se van metiendo. Vienen los axones y se van metiendo. Vienen los axones y se van metiendo. Es como si esto fuera un florero. Vamos a suponer que esto es un florero. Este es el cuellito del florero, la hojita. Y yo al florero estoy metiendo una cantidad de rosas, pero cada rosita tiene un tallo larguísimo. Entonces este es el tallo, la rosita está allá en el piso y viene el tallo. Y para meterse al florero tiene que dar esta curvita por el borde de vidrio del florero. La otra hace lo mismo, la otra hace lo mismo, la otra hace lo mismo. Pero las florecitas quedan por allá en la periferia, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que van a entrar al florero tienen que ser necesariamente una curvita. Por eso aquí tiene que verse una zona levantada. Siguiente, por favor. Que al mirar el fondo de ojo sería esto. Ustedes esto lo ven como una imagen plana, aunque es una fotografía probablemente resaltada por computador, pero una fotografía. Pero lo ven como una imagen plana, porque esto es una imagen plana, pero nuestra visión es tridimensional. Cuando ustedes vean un fondo de ojo en vivo y en directo, tienen que percibir la sensación de tridimensionalidad, sí o sí, porque ya estamos viendo en vivo y en directo. Entonces van a percibir visualmente que esto es levantado, y en cambio esto aquí es deprimido, por el efecto que les dije, cuando los axones se van metiendo. ¿Queda claro eso, muchachos? Entonces tienen que percibir este borde nítidamente levantado. De hecho, si no lo perciben levantado, está la sensación de tridimensionalidad, que si no lo perciben levantado hay patología. Y si estos bordes están borrosos y tienen que ser muy nítidos por la redondez que van produciendo las axones al levantarse, si estos bordes están mal definidos, hay patología, de hecho. Entonces estos bordes los tienen que percibir levantados y tienen que percibir nítidamente la sensación de que en el centro eso está deprimido. Ok, muchachos. Y entonces se acuerdan ¿se acuerdan de la arteria anterior? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la arteria central de la retina? Entonces miren que la arteria central de la retina emerge por el centro de la papila. Y se va a convertir en 4 arterias para los 4 cuadrantes. Siguiente, por favor. Siguiente. De tal manera que aquí tenemos nosotros estos muchachos, que es espectacular, que ustedes lo van a ver allá. Enamórense de esto, por Dios, muchachos. Miren, aquí estarían las 4 arterias de los 4 cuadrantes, pero obviamente acompañadas de las 4 venas que van en sentido contrario para formar la vena central de la retina. ¿Cómo sé yo para saber si está la arteria y está la vena, o está la vena y está la arteria? Porque nosotros sabemos que las venas se ven más gruesas y la sangre venosa es más cargada de dióxido de carbono, o sea, es más oscura. Las arterias se ven más delgadas y la sangre está muy cargada de oxígeno, y eso le da un color más rutilante, más claro a la sangre. Claramente está la arteria y claramente está la vena. Vena, arteria, arteria, vena, vena, arteria. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí la sangre viene para acá y aquí la sangre va para allá. ¿Sí? Ok. Entonces ven las arterias de los 4 cuadrantes. Y aquí, sobre el ecuador, exactamente en la mitad, como si esto fuera un objetivo telescópico de una escopeta de tiro al blanco, aquí en la mitad se cruzaría el ecuador, con un meridiano y marca todo el centro. Y todo el centro realmente cae sobre la fóvea central. Fabio nos habló de la fóvea central. La fóvea central es una depresión que hace parte de una mancha de color amarillo. O sea, esto sería la mancha amarilla y en el centro de la fóvea central. Como mancha en latín es mácula,
Ajá, que María, la Madre Inmaculada, etc. Entonces, como mancha es mácula, por eso una de un daño ahí, por ejemplo, se puede llamar degeneración macular, etc. Ahí le gustaría, pues ahí tiene teoría, la zona estaría hacia acá. ¿De aquí? La córnea. Claro, usted estás viendo el fondo, lo que llama ahora el fondo. O sea, la córnea está por aquí. Por aquí, ya. Si estás entrando la luz, está viendo el fondo, mi niña. Ok, bueno. Entonces, miren que la papila no está en el ecuador. La papila está más arriba en el cuadrante superinterno, porque lo que marca los 4 cuadrantes es la fóvea central, ¿de acuerdo? Ahí convergen las 2 líneas, el ecuatorial y el meridiano. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes vean esto? Por lo siguiente. Cuando uno está estudiando medicina, muchachos, uno tiene desafortunadamente que mirar aspectos que pueden ser un poquitico estresantes. Por ejemplo, la posibilidad de la enfermedad peligrosa para uno. A la edad de ustedes hay enfermedades peligrosas propias de su edad, a la edad mía enfermedades, a la edad de ustedes los hombres aquí en el grupo tienen una alta probabilidad de cáncer de testículo, no a la edad mía. A la mía comienza la posibilidad del de próstata, etc. A la edad de ustedes, las mujeres, las niñas que hay en el grupo, posibilidad de cáncer de cervix, que ese sí que para toda la vida, y de cáncer de cervix, etc. ¿no? Entonces, a la edad de niños, el tumor de Wilms en el riñón, por ejemplo, es una alta probabilidad, o el neuroblastoma, etc. A todas las edades hay altas probabilidades de ciertas enfermedades peligrosas. Entonces, uno, cuando está estudiando medicina, no basta con sacar buenas notas y con no tenerle miedo a la sangre y a los cadáveres y a las heridas. Es fundamental, y con tener vocación, no basta con todo eso. Es fundamental saber manejar el estrés, porque ustedes pueden ver una enfermedad que sospechen que en ese momento esté comenzando en su padre, en su madre, en sus hermanos, y saber lo que espera de ahí en adelante. Entonces, si ese estrés no lo pueden manejar, también de pronto estamos, por más vocación que tengan, de pronto la vida se les va a hacer muy difícil. Entonces son los estrés que tenemos que manejar nosotros. Ese estrés no lo tiene por qué manejar un estudiante de física o de astronomía. Un estudiante de astronomía de ciudad universitaria que maneje el estrés de la posibilidad de que el cinturón de asteroides en cualquier momento se suelte un asteroide, le pegue un pacapazo a la Tierra y nos acabe. Pero que estrés de ellos, no nosotros.